En el vasto desierto donde los israelitas erraban tras su salida de Egipto, nació un líder cuyo nombre resonaría en la historia: Josué, hijo de Nun. Criado en medio de las dificultades y desafíos de aquella travesía, perteneciente a la tribu de Efraín, desde joven se destacó no solo por su valentía en el campo de batalla, sino también por su profunda lealtad a Moisés. Durante 4 décadas fue más que un simple soldado. Se convirtió en el brazo derecho del gran líder, enfrentando tanto luchas físicas como espirituales. En cada desafío, Josué no solo fortalecía sus músculos para la guerra, sino también su espíritu, ganándose el respeto absoluto de Moisés y del pueblo. Cuando Moisés, el guía incansable que había liderado al pueblo durante 40 largos años, ya no estaba entre ellos, una responsabilidad monumental recayó sobre los hombros de Josué. La voz divina ahora resonaba directamente en su corazón, con un llamado que exigía mucho más que coraje físico. Demandaba una fe inquebrantable. Las palabras celestiales llegaron cargadas de peso y promesa. Sé fuerte y valiente, porque estaré contigo como estuve con Moisés. Cada frase era un recordatorio de la misión que tenía por delante, pero también de los desafíos internos que enfrentaría. No solo habría ejércitos enemigos esperando, sino también las dudas y temores de un pueblo que, aunque estaba a las puertas de la tierra prometida, aún vacilaba. La transición de liderazgo nunca es fácil, especialmente cuando ocurre en momentos de incertidumbre. El pueblo de Israel estaba al borde de algo extraordinario, pero el camino hacia esa tierra era cualquier cosa menos sencillo. Josué sabía que debía convertirse en la roca sobre la cual toda la confianza del pueblo descansaría. Su tarea no era solo guiar a miles de personas hacia lo desconocido, sino hacerlo con la certeza de que aquella tierra, aunque plagada de enemigos, les pertenecía por derecho divino. Pero esta fe no podía ser frágil. Sería puesta a prueba en cada paso del camino. Josué comprendió que su preparación no debía centrarse únicamente en estrategias militares o en la fuerza de sus tropas. Su verdadera fortaleza residía en la promesa de que la presencia divina jamás lo abandonaría. Con esa convicción grabada en su corazón, miró hacia el río Jordán, la primera barrera física que separaba el pasado errante en el desierto del futuro de una nación establecida. Sabía que no podía permitir que el miedo ni la duda penetraran su mente, pues así como las aguas del Jordán estaban a punto de abrirse, su corazón también debía abrirse completamente a la fe que movería montañas, o en este caso, aguas. Con determinación renovada por la promesa celestial, Josué no dudó en dar los primeros pasos. Comprendió que liderar no significaba simplemente dar órdenes, sino inspirar confianza y unidad en un pueblo que durante tanto tiempo había vivido bajo la sombra de Moisés. Sin perder tiempo, envió oficiales por todo el campamento con instrucciones claras. Prepárense, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán y tomarán posesión de la tierra que el Señor, su Dios, les ha dado. No era solo una orden. Era un anuncio de que el tiempo de espera había concluido. Cada persona en el campamento entendió que el momento decisivo estaba a la vuelta de la esquina. En los días previos a la travesía, Josué reflexionó profundamente sobre la magnitud de lo que estaba por enfrentar. El Jordán corría lleno en su época de crecida, tornando el cruce aún más desafiante. No había puentes ni suficientes balsas para transportar a toda la multitud. Desde una perspectiva humana, la situación parecía imposible. Sin embargo, Josué mantenía una confianza inquebrantable en que el mismo Dios que había dividido el Mar Rojo para sus antepasados, ahora repetiría su poder frente al Jordán. Dio la orden de que los sacerdotes, portando el arca de la alianza, se colocaran al frente del pueblo. Aquel arca, símbolo tangible de la presencia divina entre los israelitas, era el centro de la fe de Josué. Mientras los sacerdotes avanzaban, el pueblo observaba en silencio, sus esperanzas y temores reflejados en las aguas turbias del río. Cuando los pies de los sacerdotes tocaron las aguas,
algo extraordinario ocurrió. El río, que antes fluía con toda su fuerza, comenzó a abrirse, formando un camino seco por donde el pueblo podría cruzar. Este milagro no era solo un acto físico, sino una señal irrefutable de que Dios estaba con ellos, tal como lo había estado con Moisés. Mientras el pueblo atravesaba el Jordán, Josué ordenó que un hombre de cada tribu tomara una piedra del lecho del río, justo donde los sacerdotes habían permanecido con el arca. Esas 12 piedras, llevadas a la orilla occidental, se convirtieron en un memorial perpetuo para las futuras generaciones. Cuando sus hijos preguntaran en el futuro, ¿qué significan estas piedras?, responderían: las aguas del Jordán fueron detenidas ante el arca de la alianza del Señor. Era un recordatorio no solo del poder de Dios, sino de su fidelidad en cumplir sus promesas. Después de la travesía, Josué erigió otro memorial con 12 piedras en el mismo lecho del Jordán, donde los sacerdotes habían estado de pie. A medida que las aguas regresaban a su curso normal, cubriendo aquellas piedras, éstas permanecerían invisibles a la vista, pero profundamente grabadas en la memoria colectiva de Israel. Josué sabía que, así como aquellas piedras sumergidas, la fe y la obediencia que sustentaron esa travesía también debían ser fundamentos ocultos pero inamovibles en la vida del pueblo. Cruzar el Jordán fue más que un acto de conquista territorial. Fue la transición de una promesa distante a una realidad tangible. Cada paso dado en aquella tierra seca era un testimonio vivo de que el Dios que los había sacado de Egipto, guiado por el desierto y alimentado con maná, ahora los introducía en la tierra prometida. Josué estaba plenamente consciente de que la verdadera batalla no estaba en las murallas que aún tendrían que derribar, sino en mantener la fe que había traído al pueblo hasta allí. La travesía era solo el comienzo, y sabía que el camino por delante exigiría la misma valentía, obediencia y confianza en el Dios que los había llamado. Con el pueblo ahora firmemente establecido en la otra orilla del Jordán, el aire de conquista era palpable. Sin embargo, Josué sabía que la jornada estaba lejos de terminar. La tierra de Canaán, aunque prometida, aún estaba habitada por naciones poderosas y ciudades fortificadas. Cada una representaba un desafío que solo podría superarse con la misma fe que los había llevado hasta allí. La primera de esas ciudades era Jericó, cuyas imponentes murallas eran conocidas por su aparente invulnerabilidad. Jericó no sería solo una prueba de fuerza militar, sino también de fe y obediencia a órdenes que desafiaban la lógica humana. Josué se retiró para un momento de reflexión y oración, buscando orientación para la siguiente etapa. En la quietud de ese momento, un hombre con una espada desenvainada apareció frente a él. Josué, sin saber si aquel ser era amigo o enemigo, lo confrontó directamente. ¿Estás por nosotros o por nuestros adversarios? La respuesta llegó clara y firme. Ni una cosa ni la otra. Vengo ahora como comandante del ejército del Señor. Era un recordatorio poderoso de que la batalla por delante no era solo física, sino también espiritual, donde la presencia y dirección divinas eran cruciales. Las instrucciones que Josué recibió para la conquista de Jericó fueron tanto inesperadas como específicas. En lugar de un ataque directo, fue instruido a liderar al pueblo en un asedio inusual. Marchar alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días, en completo silencio, mientras los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza tocaban trompetas hechas de cuernos de carnero. El 7º día, la orden era diferente. Debían rodear la ciudad 7 veces, y al final, todos debían gritar con todas sus fuerzas. La simplicidad de la estrategia ocultaba su profundidad. Era una demostración clara de que la victoria no vendría del poder humano, sino de la intervención directa de Dios. Durante esos 7 días, mientras el pueblo marchaba alrededor de las murallas, la tensión debió haber sido inmensa. Cada paso, cada toque de trompeta, era una declaración de fe.
Dentro de la ciudad, los habitantes de Jericó observaban con creciente preocupación. El silencio de los primeros 6 días era ensordecedor, preparando el escenario para el 7º día. Y cuando finalmente llegó el momento, el grito unificado de todo el pueblo resonó por el valle. Las murallas que parecían indestructibles comenzaron a derrumbarse. Las piedras cayeron, las defensas colapsaron, y la ciudad quedó abierta para los israelitas. La victoria en Jericó no fue solo un triunfo militar, fue una confirmación para todo Israel de que con Dios, lo imposible se vuelve posible. El pueblo que poco antes había cruzado el Jordán en tierra seca, ahora veía cómo una ciudad entera sucumbía sin que una sola espada fuera levantada contra sus murallas. La destrucción de Jericó fue total, con la excepción de Rahab y su familia, que fueron salvados según el juramento hecho por los espías. Con Maceda sometida, Josué continuó su avance hacia el sur, atacando y conquistando ciudades estratégicas como Libna, Laquis, Eglón, Hebrón y Debir. Derrotó a sus reyes y destruyó completamente sus fuerzas. La estrategia de Josué era clara: cortar el corazón del sur de Canaán y garantizar que ninguna ciudad pudiera resurgir para desafiar el dominio de Israel. Cada victoria reforzaba la posición de Israel en la tierra y disminuía la capacidad de sus enemigos de montar cualquier resistencia significativa. Estas conquistas no fueron solo victorias militares, representaban avances hacia el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob de que sus descendientes heredarían la tierra de Canaán. Josué estaba plenamente consciente de que él era un instrumento en la realización de esa promesa. Cada paso que daba estaba alineado con la visión que Dios había dado a su pueblo. Después de asegurar el control del sur, Josué volvió su atención hacia el norte de Canaán, donde un nuevo desafío lo esperaba. Los reyes del norte, liderados por Jabín, rey de Azor, formaron una poderosa alianza, reuniendo un ejército numeroso como la arena del mar, y equipado con muchos carros y caballos, recursos militares que Israel no poseía. La superioridad numérica y tecnológica de los ejércitos del norte podría haber intimidado a cualquier otro líder, pero Josué, fortalecido por sus victorias pasadas y por la constante presencia de Dios, se preparó para enfrentar esta nueva amenaza. Dios habló a Josué, garantizándole la victoria sobre esta formidable coalición y ordenándole no temer. Con esta certeza, Josué marchó contra el ejército aliado en Merom, lanzando un ataque sorpresa que desorganizó a las fuerzas enemigas. La batalla fue feroz, pero la mano de Dios estaba sobre Israel, y Josué lideró a sus tropas hacia una victoria decisiva. Capturó Hazor, la principal ciudad del norte, quemándola completamente y eliminando a Jabín y a todos sus aliados. Con la destrucción de Hazor, la resistencia organizada en Canaán fue prácticamente aniquilada. Las victorias de Josué sobre las coaliciones del sur y del norte significaban que la tierra prometida estaba efectivamente en manos de Israel. Después de estas acciones, Josué finalmente descansó de su larga y agotadora jornada. Murió a los 110 años y fue sepultado en Timnat Sera, en la región montañosa de Efraín, la herencia que él mismo había elegido. Israel continuó sirviendo al Señor durante toda la vida de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que habían sido testigos de todas las grandes obras que el Señor había realizado por Israel. Josué dejó un legado indeleble. No solo condujo a Israel hacia victorias militares, sino que también sentó las bases para una nación que debería vivir en alianza perpetua con Dios. Su vida y liderazgo permanecen como un ejemplo de fe, obediencia y dedicación, mostrando que la verdadera conquista va más allá del territorio. Se encuentra en la fidelidad al propósito de Dios y en la formación de un pueblo comprometido con sus caminos.
Si esta historia te ha inspirado y deseas aprender más lecciones y relatos bíblicos, no olvides dar like, suscribirte, activar la campanita y compartir este video con quienes quieran descubrir las enseñanzas de la Biblia.